cápsula histológica del sistema genital femenino vamos a estar hablando de sus generalidades, de los genitales externos, de la vagina, del útero, de las trompas de falopio, de los ovarios, del eje hipotálamo hipófiso gonadal, del ciclo sexual femenino y de la glándula mamaria. El sistema genital femenino va a estar compuesto por unos órganos genitales internos y unos externos. Dentro de los internos podemos encontrar los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Estos van a estar ubicados en la cavidad pélvica. Mientras que los órganos genitales externos van a estar ubicados en la parte anterior del perineo y en conjunto se van a denominar vulva. Van a estar tapizados por un epitelio de revestimiento plano estratificado y van a corresponder a el monte del pubis, que está compuesto fundamentalmente por tejido celular subcutáneo, los labios mayores, que van a tener una gran cantidad de músculo liso similar al dartos escrotal, y una gran cantidad de tejido adiposo subcutáneo. También en su superficie vamos a encontrar numerosas glándulas sebáceas y sudoríparas. Los labios menores, donde en las células profundas del epitelio vamos a encontrar gran cantidad de melanina y en su superficie vamos a encontrar grandes glándulas sebáceas. El clítoris es una estructura que es homóloga al pene, va a tener muchas terminaciones nerviosas y va a estar compuesto por los cuerpos cavernosos y en el glande por tejido eréctil. También va a tener una capa de piel delgada que correspondería al prepucio. Finalmente tenemos el vestíbulo, donde vamos a encontrar una gran cantidad de glándulas, por ejemplo, las glándulas vestibulares menores o glándulas de Skene y las glándulas vestibulares mayores o de Bartolini, que van a secretar mucho moco. En estos genitales externos vamos a encontrar una gran cantidad de terminaciones nerviosas, como los corpúsculos de Meissner, de Pacini o terminaciones nerviosas libres, que van a ser muy importantes porque los estímulos provenientes de estas terminaciones nerviosas son fundamentales para la respuesta fisiológica a la excitación. La vagina va a ser esta vaina fibromuscular que se extiende desde el útero hacia el vestíbulo, que sería la zona que queda entre los labios menores. Su pared va a estar compuesta por una capa mucosa interna que tiene abundantes pliegues transversales y que está tapizada por un epitelio plano estratificado no queratinizado que carece de glándulas, por lo tanto va a estar aumentada principalmente por el moco de las glándulas cervicales. Una capa muscular intermedia que está compuesta por dos estratos de músculo liso entremezclados, uno circular interno y otro longitudinal externo, y una capa adventicia externa. El útero va a recibir a la mórula que viene en proliferación desde la trompa uterina, por lo tanto todo el desarrollo embrionario y fetal posterior va a ocurrir dentro de este. Anatómicamente lo podemos situar en la pelvis, entre la vejiga y el recto, y lo podemos dividir en dos partes, el cuerpo y el cuello. El cuello va a tener dos orificios, uno interno que comunica con el cuerpo y uno externo que comunica con la luz vaginal. El cuerpo y el cuello van a estar separados por el istmo. La pared uterina está compuesta por tres capas, que de la luz al exterior serían el endometrio, que es la mucosa del útero, que sufre cambios cíclicos en el ciclo menstrual que lo preparan para la implantación y para sustentar este desarrollo embrionario y fetal. El final de cada ciclo se va a caracterizar precisamente por la destrucción de la capa funcional del epitelio, que esto es a lo que vamos a llamar menstruación. Entonces es importante diferenciar de forma funcional las dos capas del endometrio, que serían un estrato o capa funcional, que es la que prolifera y se degenera en cada ciclo menstrual, y un estrato o capa basal, que es retenida durante la menstruación y es la que va a servir para regenerar la capa funcional. Después tenemos el miometrio, que es la capa muscular intermedia, que es bastante gruesa porque posee tres capas de músculo liso dispuestos de forma desorganizada. Por último tenemos el perimetrio, que es la capa serosa externa o la cubierta peritoneal visceral del útero, que consiste en una capa de mesotelio y una de tejido conectivo laxo. La mucosa cervical sufre pocos cambios en su espesor y esta no se va a desprender durante la menstruación. Lo que sí va a cambiar son las propiedades en la composición del moco que secretan las glándulas cervicales. Esto va a suceder por acción de las hormonas ováricas. La porción del cuello que se proyecta hacia la vagina, o sea el exocervix, está compuesta por un epitelio plano estratificado, por lo cual se ve una zona de transición entre este epitelio y el epitelio cilíndrico simple secretor de moco del conducto cervical o endocervix. Las alteraciones metaplásicas en esta zona de transición corresponden a una respuesta adaptativa y reversible a la lesión persistente del epitelio causada por infecciones crónicas repetitivas. Esto consiste en una reprogramación de las células madre del epitelio que comienzan a programarse para generar un linaje celular nuevo. Y lo visualizaremos en el endocervix como un cambio de este epitelio cilíndrico simple secretor a un epitelio estratificado plano. Las células epiteliales cervicales se van a exfoliar de forma constante desde el cuello del útero hacia la vagina. Por eso los preparados de células cervicales teñidos o los extendidos de Papa Nicolau se utilizan para el diagnóstico de la displasia cervical preinvasora del revestimiento epitelial escamoso durante una evaluación ginecológica.
Esta es una prueba de rutina, ya que el cáncer de cuello uterino es la segunda neoplasia más frecuente y más letal en las mujeres. Debido al tiempo tan prolongado que pasa entre la aparición de la displasia y la aparición evidente del cáncer de cuello uterino, se pueden implementar de forma exitosa muchas estrategias de detección y prevención. En el Papa Nicolau, las células epiteliales superficiales se van a raspar de la mucosa, se extienden sobre un portaobjetos de vidrio y finalmente se tiñen con la tinción del Papa Nicolau, donde se usa una combinación de hematoxilina, eosina azur y naranja G. El examen microscópico de estas células nos va a permitir la diferenciación entre células normales y anormales, determinar el sitio de origen de estas células y clasificar los cambios celulares que están relacionados con la progresión de la enfermedad. También podríamos encontrar algunos elementos como eritrocitos, células de inflamación y bacterias. Las trompas de falopio son unos órganos pares que se extienden de forma bilateral desde el útero hasta los ovarios. Uno de sus extremos, el que está contiguo al ovario, se va a abrir a la cavidad peritoneal y el otro extremo se abre en la cavidad uterina. Esta va a poder dividirse en 4 segmentos macroscópicos. Primero tenemos el infundíbulo, que es el segmento de la trompa que está contiguo al ovario. Las fimbrias se extienden desde este hasta el ovario. La ampolla es el segmento más largo de la trompa y es donde suele ocurrir la fecundación. El istmo es el segmento medio y el más estrecho, y la porción uterina o intramural se ubica dentro de la pared uterina y se abre a su cavidad. Cuando el ovocito es expulsado en la ovulación, las células ciliadas del infundíbulo lo barren hacia adentro de la trompa de falopio para evitar que éste quede libre en la cavidad peritoneal. Y este ovocito asciende por las trompas de falopio gracias a unos movimientos peristálticos. La pared de la trompa va a estar compuesta por una capa serosa de mesotelio, una capa muscular que se divide en una circular interna y longitudinal externa, y finalmente una capa mucosa. Además, va a estar revestida por un epitelio cilíndrico simple compuesto de células ciliadas y no ciliadas. Ahora vamos a hablar del ovario. El ovario como tal va a tener 2 funciones principales: la gametogénesis o producción de gametos y la esteroidogénesis o producción de esteroides. Los ovarios secretan 2 tipos principales de hormonas, los estrógenos y los progestágenos. Los estrógenos promueven el crecimiento y maduración de los órganos sexuales internos y externos y producen las características sexuales femeninas que se desarrollan hacia la pubertad. También actúa sobre las glándulas mamarias al estimular el crecimiento de los conductos del estroma y la acumulación de tejido adiposo. Los progestágenos, por otro lado, preparan a los órganos sexuales internos, sobre todo el útero, para el embarazo al promover cambios secretores en el endometrio. También prepara a la glándula mamaria para la lactancia, ayudando a la proliferación de los lobulillos. Viendo la estructura del ovario, podemos ver que un corte nos permite ver 2 regiones bien definidas. La médula o región medular está en la porción central del ovario y contiene principalmente tejido conectivo laxo, una masa de vasos sanguíneos tortuosos bastante grande, vasos linfáticos y nervios. La corteza o región cortical va a estar rodeando a la médula y contiene a los folículos ováricos inmersos en tejido conectivo. En el estroma que rodea estos folículos también podemos encontrar fibras de músculo liso, y también vemos que el ovario va a estar tapizado por un epitelio germinativo, que tiene una morfología celular cúbica y en algunos sitios incluso plana. Esto va a ser súper importante porque aproximadamente el 70% de los cánceres ováricos se va a originar en este revestimiento epitelial del ovario. Esto se ha visto que se encuentra relacionado probablemente con la ruptura y reparación que sufre este epitelio germinativo durante las ovulaciones cada mes. Los folículos ováricos se ubican entonces en la corteza del ovario y, en paralelo con la menstruación, se va a establecer un patrón de maduración cíclico. Normalmente solo es un ovocito el que alcanza la madurez total y es liberado del folículo maduro en la ovulación. Esquemáticamente en estas imágenes vemos representado el desarrollo folicular. En una es un poco más un dibujo y en la otra vemos un corte histológico. Pero lo importante es ver que tenemos 3 tipos principales de folículos, según su estado de maduración. Tenemos los folículos primordiales, el folículo en crecimiento, dentro del cual vamos a estar hablando de primario y secundario, y finalmente del folículo maduro o de grafo. Miremos entonces primero el folículo primordial, que es la etapa inicial del desarrollo folicular. Consta de una capa simple de células planas rodeando al ovocito, cuya superficie externa está delimitada por la membrana basal. El ovocito en este folículo tiene un núcleo excéntrico con un núcleo evidente y está detenido en la profase de la primera división meiótica. El ovoplasma va a contener una serie de orgánulos específicos que vamos a poder visualizar solamente al microscopio electrónico, como el cuerpo de Balbiani, las laminillas anulares y unas mitocondrias esferoidales muy pequeñas. Ahora, hablando de los folículos en crecimiento, vamos a hablar inicialmente del folículo primario, donde el ovocito aumenta su tamaño y estas células foliculares planas proliferan y van a volverse cúbicas.
A medida que este ovocito va creciendo, va a estar secretando unas proteínas específicas que van a ensamblar lo que conocemos como la zona pelúcida. Esta zona aparece entre el ovocito y las células foliculares contiguas y está compuesta por 3 tipos de glicoproteínas, que serían ZP1, ZP2 y ZP3. Al microscopio óptico esta zona la vamos a ver de una manera muy homogénea y se va a teñir con facilidad por colorantes acidófilos. A través de una proliferación mitótica rápida, la capa de células foliculares va a proliferar y a formar un epitelio estratificado. Ahora van a pasar a llamarse células de la granulosa, y aquí estaremos hablando de un folículo primario avanzado. El desplazamiento de pequeñas moléculas y de nutrientes desde la sangre hasta el líquido folicular es fundamental para el desarrollo normal del lóbulo y del folículo, por lo cual durante el desarrollo folicular se forman entre estas células de la granulosa unas uniones de hendidura, pero no unas uniones herméticas, por lo cual no podríamos estar hablando de una barrera. A medida que estas células de la granulosa están proliferando, las células del estroma que están a su alrededor van a ir formando la teca folicular, que vamos a ver diferenciada en una teca interna y en una teca externa. Sabemos que la maduración del ovocito ocurre en el folículo primario, y aquí podemos ver la diferencia entre un folículo primario y el folículo primario avanzado en un preparado histológico, donde la principal diferencia que vamos a destacar es que la capa simple de estas células foliculares da origen a un epitelio estratificado y pasa a llamarse células de la granulosa. Los folículos secundarios vamos a ver que se llaman también folículos antrales, porque cuando la capa de las células de la granulosa alcanza de 6 a 12 estratos, se van a formar entre ellas unos cúmulos de líquido, formando una especie de cavidades, que finalmente van a dar lugar al antro. Las células de la granulosa van a formar el cúmulo óforo, y de este, las células que están inmediatamente rodeando al ovocito van a formar lo que hoy conocemos como corona radiante. En estos preparados histológicos vemos a detalle las características del folículo secundario. Podemos ver el antro en formación, las células del estroma diferenciadas en teca interna y externa, los varios estratos de las células de la granulosa, donde las que están más cerca del ovocito están formando la corona radiante. Finalmente tenemos al folículo maduro o folículo de Graf, que es el que tiene al ovocito secundario maduro. A medida que este folículo va alcanzando su tamaño máximo, vamos a ver que la actividad mitótica de las células de la granulosa disminuye, por lo que vemos que este estrato parece volverse más fino a medida que el antro va aumentando de tamaño. Y de forma gradual, el ovocito y las células del cúmulo oóforo se van a ir separando del resto de las células de la granulosa en preparación para la ovulación. En esta imagen de un preparado histológico podemos comparar entonces las características que mencionamos anteriormente con las que se marcan en el dibujo para así poder identificarlas con más claridad. También es importante saber que en los seres humanos la LH va a estimular a las células de la teca interna para que secreten andrógenos, pero debido a la falta de la enzima aromatasa, las células de la teca interna no van a ser capaces de producir estrógenos. En cambio, las células de la granulosa sí contienen aromatasa y por ende algunos andrógenos van a ser transportados a sus retículos endoplasmáticos lisos para un procesamiento adicional. En respuesta a la FSH, las células de la granulosa van a catalizar la conversión de los andrógenos en estrógenos, lo que a su vez va a estimular a las células de la granulosa para proliferar y así aumenta el tamaño del folículo. Bueno, pero entonces, ¿cómo sé qué folículo estoy viendo en el microscopio óptico? Bueno, para esto nos vamos a realizar una serie de preguntas y vamos a utilizar esta mini guía. Pero es muy importante aclarar que esta guía no incluye la totalidad de características de cada folículo que hemos visto en el transcurso del video y que es muy importante tenerlas claras para poder saber qué folículo estamos viendo de forma certera. Primero, ¿cuántas capas de células rodean al ovocito? ¿Es una sola o son varias? Si nuestra respuesta fue una sola, miremos ahora cuál es la morfología de las células que lo rodean. ¿Es plana o es cúbica? Esto lo vamos a saber mirando la morfología de sus núcleos. Si vemos una sola capa de células planas, estaremos en presencia de un folículo primordial, pero si esta capa de células tiene morfología cúbica, sabremos entonces que es un folículo primario. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que sean varias capas de células las que están rodeando al ovocito? Entonces, en este caso nos preguntaremos si hay cavidades llenas de líquido. Si aún no vemos estas cavidades, estaremos viendo entonces un folículo primario avanzado o multilaminar. Pero si ya vemos estas cavidades llenas de líquido, nos preguntaremos si el ovocito rodeado por el cúmulo oóforo lo vemos de forma aislada al resto de células de la granulosa. Si el ovocito todavía no se encuentra aislado, veríamos entonces un folículo secundario, pero si este ya se encuentra aislado junto a su cúmulo oóforo, veríamos entonces un folículo maduro o de Graf. Ahora inténtenlo ustedes. ¿Qué folículo se muestra en pantalla? Muy bien, un folículo secundario.
porque vemos cavidades llenas de líquido que nos indican que el antro se está comenzando a formar, pero todavía no se encuentra formado en su totalidad, y tampoco vemos al ovocito con el cúmulo óforo separado del resto de las células de la granulosa. Ahora vamos a hablar de la ovulación, que es el proceso dependiente de hormonas por el cual se libera un ovocito secundario desde el folículo maduro o de Graaf. Este folículo destinado a ovular se recluta de una corte de varios folículos primarios en los primeros días del ciclo. Para hablar de este proceso lo vamos a ver como si fuera una serie de pasos. Primero, en el periodo fetal, una vez que las células germinativas alcanzan la gónada, se van a diferenciar en oogonias. Después, la división mitótica de las oogonias va a incrementar esta población y muchas de ellas pueden diferenciarse en ovocitos primarios que van a iniciar la meiosis. Sin embargo, este proceso se va a detener después de completar la profase. Después, en la infancia, los ovocitos primarios permanecen suspendidos en la etapa de profase y al inicio de la pubertad y a lo largo de los años reproductivos, varios folículos primordiales van a madurar en folículos primarios. Unos cuantos de estos van a continuar el desarrollo a folículos secundarios y uno o dos folículos secundarios podrían progresar al folículo maduro o de Graaf. Una vez se completa la primera división meiótica, o sea la división reduccional en el folículo maduro, cada célula hija del ovocito primario recibe una cantidad equivalente de cromatina, pero una de ellas va a recibir la mayor parte del citoplasma y se va a convertir así en el ovocito secundario. La otra célula hija recibe una cantidad mínima de citoplasma y se va a convertir así en el primer cuerpo polar. El ovocito secundario va a detener su meiosis en la segunda fase. Una combinación de cambios hormonales y otros efectos enzimáticos va a producir la liberación del ovocito secundario en la mitad del ciclo menstrual que veremos más adelante. En el momento de la ovulación, las fimbrias de la trompa uterina van a entrar en un contacto estrecho con la superficie del ovario y van a dirigir este ovocito hacia el interior de la trompa. Este ovocito secundario queda detenido en metafase de la segunda división meiótica justo antes de la ovulación y se va a completar solo si el ovocito secundario es penetrado por un espermatozoide. Si no ocurre esta fertilización, el ovocito va a sufrir una degeneración antes de que se complete la segunda división meiótica. Entonces, si sí se produce la fecundación, el ovocito secundario completaría la segunda división meiótica y formaría un óvulo maduro con un pronúcleo materno que contiene un juego de 23 cromosomas. La otra célula que se produce en esta división sería el segundo cuerpo polar. Después de la ovulación, el folículo colapsado se va a reorganizar en el cuerpo lúteo y las células de la granulosa y de la teca interna van a empezar a llamarse células lúteas granulosas y células luteínicas de la teca, en un proceso llamado luteinización. Las células luteínicas de la granulosa van a estar sintetizando estrógenos, progesterona e inhibina, mientras que las células luteínicas de la teca van a estar secretando andrógenos y progesterona. Estas hormonas van a estar estimulando el crecimiento y la actividad secretora del revestimiento del útero, para prepararlo para la implantación del cigoto en caso de que se dé la fecundación. Si no hay fecundación, este cuerpo lúteo se degenera y queda como una cicatriz denominada cuerpo albicans que finalmente va a desaparecer en algunos meses. Si la fecundación y la posterior implantación ocurren, entonces este cuerpo lúteo aumentará su tamaño para formar el cuerpo lúteo del embarazo, donde las concentraciones elevadas de progesterona producida a partir del colesterol en el cuerpo lúteo va a inhibir el desarrollo cíclico de los folículos ováricos. Si bien el cuerpo lúteo va a permanecer activo, la placenta va a ser capaz de producir la cantidad suficiente de estrógenos y progestágenos a partir de precursores fetales y maternos después de la sexta semana de gestación. Finalmente, la mayoría de folículos se van a perder por atresia mediada por apoptosis de las células de la granulosa. La irrigación sanguínea de los ovarios proviene de dos fuentes diferentes: las arterias ováricas, ramas de la aorta abdominal, y las arterias uterinas, ramas de la arteria ilíaca interna. Los vasos linfáticos van a estar siguiendo el mismo trayecto de las arterias mientras ascienden hacia los ganglios paraaórticos de la región lumbar. Los ovarios están inervados por el plexo ovárico autónomo y las fibras sensitivas llevan información hacia los ganglios espinales de los primeros nervios lumbares, por lo que el dolor ovárico va a estar referido en la zona cutánea de estos nervios espinales. Ahora, siguiendo con el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, vamos a ver que las neuronas del núcleo arcuato y del área preóptica del hipotálamo van a secretar la hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH. La liberación pulsátil de hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH ocasiona la liberación de la hormona luteinizante, la LH, y la hormona folículo estimulante o FSH desde la adenohipófisis. Los efectos de la LH y la FSH incluyen la maduración del folículo, la ovulación, la producción de hormonas de esteroides sexuales como estrógenos, progesterona y testosterona.
El incremento de las concentraciones séricas de estas hormonas va a ejercer una inhibición por retroalimentación negativa sobre la liberación de GnRH y gonadotropinas. La inhibina, producida por el ovario, va a tener un efecto negativo sobre la liberación de gonadotropinas y la activina va a activar la hipófisis para que produzca FSH. Los esteroides ováricos, fundamentalmente el estradiol y la progesterona, ejercen una retroalimentación sobre el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. El que dicha retroalimentación sea positiva o negativa va a depender de la concentración de los esteroides gonadales y de la duración de la exposición a dichos esteroides. Primero vamos a ver la retroalimentación negativa, y es que esos esteroides durante la mayor parte del ciclo van a ejercer este tipo de retroalimentación sobre el hipotálamo y sobre las gonadotropas de la hipófisis anterior, disminuyendo así la secreción de FSH y LH. Ahora, hablando de la retroalimentación positiva, vemos que las concentraciones de estradiol van a aumentar de forma brusca durante la segunda mitad de la fase folicular del ciclo ovárico. Una vez que estas concentraciones de estradiol alcanzan un umbral y por el ritmo acelerado de la secreción de estradiol, el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal va a invertir su sensibilidad a los estrógenos y el estradiol ahora va a ejercer una retroalimentación positiva sobre este eje. En este momento, el estradiol aumenta la sensibilidad de las gonadotropas de la hipófisis anterior a la GnRH, y este cambio de retroalimentación negativa a positiva va a estimular un pico de LH. Pasando a ver el ciclo sexual femenino, vemos que el inicio del ciclo menstrual, denominado menarca, ocurre entre los 9 y los 14 años, marcando así el final de la pubertad. Durante estas fases de la vida, el ciclo menstrual va a tener una duración aproximada de 28 a 30 días, y entre los 45 y los 55 años se va tornando más infrecuente hasta que finalmente cesa con la llegada de la menopausia. En la tabla podemos ver una correlación entre los días del ciclo con los cambios que ocurren a nivel ovárico, endometrial y de las hormonas. Ahora vamos a ver detenidamente cada una de las fases del ciclo sexual femenino. Por un lado podríamos hablar del ciclo ovárico, que consta temporalmente de dos fases. Una fase folicular que comienza poco después de que se degenera el cuerpo lúteo, dura de 12 a 14 días y finaliza con la ovulación, y una fase lútea que comienza en el momento de la ovulación y va a durar entre 12 a 14 días y a finalizar con la degeneración del cuerpo lúteo. O podemos hablar de un ciclo endometrial que va a constar de la menstruación, de una fase proliferativa, que es cuando crece y prolifera el endometrio, y una fase secretora, que es cuando hay un paso del epitelio endometrial a uno con un fenotipo secretor glandular, donde en la imagen se pueden ver la presencia de glándulas. En este caso vamos a intentar ver toda esta gráfica de una manera más conectada. Entonces empezamos con el día 0 o primer día de menstruación. Aquí es donde se da la hemorragia menstrual, porque en ausencia de una gestación hay una caída de progesterona y estrógenos debido a la regresión del cuerpo lúteo. Esto va a conducir a la degeneración y a la descamación de esta capa funcional del endometrio por una necrosis ocasionada por la constricción de los vasos sanguíneos que lo irrigan. Este tejido necrótico va a descamar desde el útero y en conjunto con una sangre procedente de los vasos sanguíneos subyacentes y de otros líquidos uterinos va a salir hacia el exterior en forma de un exudado menstrual, o sea, lo que conocemos como el periodo. La menstruación suele durar aproximadamente de 4 a 6 días y este primer día del ciclo menstrual también coincide con ser el primer día del ciclo ovárico. Por eso vemos que en la imagen nos muestra la formación de unos nuevos folículos primordiales, porque al ser un ciclo podemos imaginar precisamente que todo esto sucede en forma de un círculo. Vamos a empezar hablando de la primera mitad, que según lo que queramos analizar va a recibir el nombre de proliferativa si estoy hablando del endometrio, estrogénica si estoy hablando del predominio hormonal y folicular si hablo de los acontecimientos en el ovario. Esta etapa va del día 0 al 14. Durante este tiempo, la FSH o folículo estimulante y la LH o luteinizante van a estimular el crecimiento de una corte de folículos, todos los cuales, incluso aquellos que van a estar destinados para la atresia, van a estar produciendo estradiol. En consecuencia, las concentraciones de estradiol circulantes van a aumentar gradualmente en esta fase folicular, y es ahí donde vemos que la reconstrucción de la capa funcional se reanuda gracias al crecimiento del folículo durante esta nueva fase folicular. Como a medida que aumenta el estradiol se va a estimular el crecimiento rápido del endometrio, este periodo se llama fase proliferativa en el ciclo endometrial y va a estar caracterizado por una frecuencia relativamente alta de pulsos de la GnRH y por lo tanto de LH. En cambio, la FSH tendrá unos niveles bajos debido a la retroalimentación negativa que ejercen los niveles de estradiol, como lo habíamos visto anteriormente. Asimismo, hacia el final de la fase folicular, es decir, el día 12 a 13, cuando las concentraciones de estradiol llegan al máximo,
el efecto del estradiol sobre el hipotálamo y la hipófisis cambia de una retroalimentación negativa a una positiva. El resultado es un pequeño aumento en la secreción de FSH por parte de las células gonadotrópicas y un aumento gradual en la frecuencia y amplitud de los pulsos de LH. Este pico de la LH, que a su vez aumenta la progesterona y las prostaglandinas, va a hacer que se dé la ovulación, que como habíamos visto previamente es la expulsión del ovocito del folículo maduro. Esta va a ocurrir 14 días antes de la próxima menstruación. Ahora vamos a ver la segunda mitad, que según lo que queramos analizar, también otra vez va a tener diferentes nombres. Puede ser fase secretora si hablamos del endometrio, fase progestacional si vemos la secreción ovárica de hormonas y fase luteínica si vemos el desarrollo folicular. Tras la liberación que hubo del ovocito, los restos del folículo dominante se transforman en un cuerpo lúteo, por eso esta segunda mitad del ciclo ovárico se denomina fase lútea. Las células luteínicas van a estar produciendo progesterona y pequeñas cantidades de estradiol, las cuales estimulan conjuntamente el desarrollo de las glándulas secretoras, y por esto es la fase secretora en el ciclo endometrial. El cuerpo lúteo se va a comenzar a degenerar si no se produce la implantación entre el día 20 al 22 del ciclo, es decir, hacia la mitad de la fase lútea, y su producción de progesterona y de estradiol va a disminuir rápidamente. Así vamos a volver a ubicarnos en el día 0 o primer día del ciclo menstrual, que como hablamos al principio, hay un desprendimiento de la capa funcional del endometrio por esta ausencia de progesterona y estrógenos. Finalmente acá tenemos un resumencito de lo que pasa en cada fase. En las mujeres, la glándula mamaria se va a desarrollar por acción de las hormonas sexuales, estrógenos y progesterona. En la adultez ya se ha establecido la arquitectura canalicular completa de la glándula, pero va a permanecer en estado inactivo hasta que ocurra el embarazo, durante el cual adquieren su maduración morfológica y funcional de manera completa. Esto va a ocurrir como respuesta a los estrógenos y la progesterona que son secretados inicialmente por el cuerpo lúteo y después por la placenta. Al final del embarazo, en las células epiteliales se encuentran ya vesículas de secreción, pero la producción de leche está inhibida por los niveles altos de progesterona. El inicio real de la secreción láctea se va a iniciar justamente después del nacimiento, inducido por la prolactina secretada por la adenohipófisis. Y, como tal, la eyección de la leche va a estar estimulada por la oxitocina liberada por la neurohipófisis. La mama adulta inactiva va a estar compuesta por de 15 a 20 lóbulos separados por tejido conectivo fibroso, que se denominan ligamentos de Cooper, y que van a estar unidos a la dermis. Vamos a decir que la glándula mamaria es una glándula túbulo-acinar ramificada, y en la producción de la leche van a estar involucrados dos mecanismos de secreción. El merócrino, ya que el componente proteico de la leche se va a sintetizar en el retículo endoplasmático rugoso, y el apócrino, que es el más predominante, por la porción grasa o lipídica de la leche. Cada glándula termina en un conducto galactóforo que desemboca en el pezón a través de un orificio estrecho. Cerca de estos orificios, los conductos galactóforos se encuentran revestidos por un epitelio de revestimiento plano estratificado queratinizado y muestra una transición gradual a dos capas de células cúbicas cuando llega al seno galactóforo, para finalmente encontrar una sola capa de células cilíndricas o cúbicas en el resto del sistema de conductos. Las ramificaciones sucesivas de estos conductos galactóforos finalmente nos llevan a la unidad lobulillar de conducto terminal, que es una aglomeración de alvéolos secretores pequeños en la mama activa, con un conducto colector intralobulillar que transporta las secreciones alveolares al conducto galactóforo, o de conductillos terminales rodeados por estroma en la mama inactiva. El cambio en el entorno hormonal que se da en la menopausia hace que este tejido de la mama involucione y sea reemplazado por tejido conectivo y adiposo. Acá podemos comparar histológicamente lo que sería una mama inactiva con una activa. Las arterias que irrigan a la mama van a derivar de las ramas torácicas o de la arteria axilar, de la arteria torácica interna y de las arterias intercostales anteriores. Las ramas de estos vasos van a seguir el trayecto de los conductos alveolares hasta alcanzar los lechos capilares que rodean a estos alvéolos. Las venas básicamente van a seguir el mismo trayecto hasta drenar en la vena axilar y en la torácica interna. Los capilares linfáticos van a estar localizados en el tejido conectivo que rodea los alvéolos y finalmente van a drenar en los ganglios linfáticos axilares, supraclaviculares o parasternales. Los nervios que inervan a la mama son ramas cutáneas anteriores y laterales de los nervios intercostales segundo al sexto. Los nervios van a transportar fibras simpáticas y aferentes desde la mama y hacia ella. Y aunque la función secretora está principalmente relacionada con las concentraciones de las hormonas, los impulsos aferentes asociados con la succión participan en la secreción refleja de prolactina y oxitocina. Y esto fue todo en la microcápsula histológica del sistema reproductor femenino.